Bendito sea Dios para siempre. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que el título que hemos puesto, el consejo de Dios beneficia tu vida. De nuevo, el consejo de Dios beneficia tu vida. Si beneficia tu vida, lo mejor que puedes hacer es procurar conocerlo y pedirle a Dios que te ayude a hacerlo así para que veas cómo te va a ir de bien. Muchas personas quieren que le vaya muy bien en todo. Claro, eso es natural. Pero Dios nos dice cuál es la manera correcta. Y por eso en la palabra vamos a ver unos consejos demasiado sabios e importantes para todo ser humano y que Dios lo tiene disponible para nosotros también en este día. Acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo 40, Isaías 40, versículo 6. Isaías 40, verso 6, dice así: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y dijo la voz, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hasta allí. Esta palabra, según nos dice Isaías, fue dada a él que lo dijera de una manera muy intensa, que dé voces diciendo esto, que toda carne es hierba. Y dice, y su gloria como la flor del campo. Se marchita esa flor, se seca esa hierba. El ser humano es así. Nace, se desarrolla, florece, muy hermoso, pero luego empieza a marchitarse. Unos más pronto que otros dejan la tierra, porque todos tendremos que partir de este mundo algún día. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que lo único que permanece es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es lo que permanece, procuremos que nuestras vidas sean dirigidas por los valores eternos, por los principios eternos, por lo que la palabra de Dios nos enseña, porque es lo que más nos conviene. Son consejos que la palabra de Dios nos dice que cuando uno los logra captar, aceptar y poner por obra, se dará cuenta de la sabiduría de Dios. Dios no se equivoca. Dios sabe demasiado, tiene control del universo entero y no se equivoca en un solo punto. Entonces vale la pena confiar en Él y en su palabra. Veamos algunos de ellos. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 19. Vamos a comenzar ahí. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Nos dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. De nuevo, a la mente de los seres humanos llegan muchos pensamientos. La mayoría, la gran mayoría, no tienen sentido. En el sentido de que ¿a dónde vas si lo sigues? A ningún lado. Son ideas vanas que llegan. Pero lo que es el consejo de Dios, ese sí va a permanecer. Y aquí nos llega algo. Si lo que permanece es el consejo de Dios, quiere decir que como personas sabias debemos procurar sobre todo llenar nuestras mentes del consejo de Dios, para que nuestros pensamientos vayan acorde a lo que dice la palabra. La Biblia dice,
Tal como es el pensamiento de una persona, así es la persona. Porque primero viene a la mente el pensamiento, llega a ser razonable o no. Muchas personas se dejan llevar por las ideas que le llegan, pero la mayoría de veces fracasan. No es verdad lo que esperaban, pero lo que Dios dice se cumple. El consejo de Dios permanece para siempre. Entonces, por favor, si permanece para siempre, démosle el valor necesario. No a nosotros solamente, pero desde los niños cuando están muy pequeños, usemos la palabra para enseñarles. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, dice la Biblia. La palabra de Dios. Alguien hace algo incorrecto, digamos un niño, en lugar de decir, mira, te dije que no hagas eso más, te voy a golpear, te voy a castigar. Así no es. Hizo algo incorrecto, busca la palabra, ¿dónde dice que es incorrecto? Y dice, mira, Dios dice aquí que así no se hace. Y ahora mira la palabra, Dios dice aquí que de esta manera es que debes hacerlo. Es diferente. Ya no es uno que lo dice, es Dios que lo dice. Porque el consejo de Jehová va a permanecer. Llegará a edad adulta, a ser anciano y se acordará de ese consejo que le dio su padre, su madre o alguna persona que le quería y le dijo lo que Dios dice que se debe hacer. Entonces el consejo de Jehová permanece para siempre, aunque hayan muchos pensamientos en nuestras mentes, solo aquellos que provienen de Dios son los valiosos. Miren el capítulo 15, por favor, de Proverbios. Capítulo 15, versículo 32. Mire cómo nos dice la palabra. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Oyó bien? El que tiene en poco la disciplina está menospreciando su propia alma. El que escucha la corrección tiene entendimiento. Nadie se la sabe todas. Y Dios pone a otros que saben más que nosotros a que nos vayan diciendo dónde debemos mejorar, dónde lo hicimos mal y debemos corregir. Pero si uno se vuelve necio, testarudo y lo que hace es que sigue adelante, bueno, te estás haciendo un daño a ti mismo. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios es la verdad y aquella persona que se deja guiar por otros que le están diciendo así no hermano, así, 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 esa persona le va a ir bien, será sabia esa persona, la sabiduría vendrá a su corazón. Vaya al capítulo 13, en el versículo 1, dice así, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Y qué hay normalmente en muchos? Da pena, es una lástima que se está viendo esto muy frecuente, que los hijos se burlan de los padres cuando les quieren aconsejar. Los tildan de que están pasados de moda, que no los comprenden, que sus corazones están lejos de la realidad actual. Creen que porque hay muchas computadoras, muchos sistemas, mucha tecnología y todo está hoy de una manera muy práctica, muy rápida, etc. Creen que con eso es suficiente y se han olvidado o no han conocido que los valores de Dios son eternos y que van por encima de todo eso. Lo que Dios nos enseña va por encima de todo lo que el mundo pueda ofrecer. Que no haya nadie que se burle del consejo que su padre le da, porque será una lástima. Vaya al versículo 13, mire lo que nos dice. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La palabra de Dios es vida. El que la menosprecia morirá.
porque seguirá en sus pecados y delitos y manera de vivir errónea. Y la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia trata siempre, en todo lo que Dios nos dice, es de enseñarnos para que no caigamos en trampas, para que no tengamos que dejar este mundo de una manera lamentable para toda la eternidad. Dice el verso 18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Dese cuenta, hermano, hermana, el consejo de Dios, el que no lo sigue, el que lo desprecia, morirá. Pero antes que muera tendrá pobreza, dice, vergüenza, una vida de lástima. Podrá tener millones y da lástima, porque su vida no refleja ni gozo, ni paz, ni nada. Está tratando de buscar por otros valores temporales, quizás un sentido a su vida, algo que le motive a seguir adelante, pero no lo va a encontrar. El que menosprecia, dice, el consejo de Dios, vendrá a pobreza y será avergonzado. Pero aquella persona, dice, que guarda la corrección, dice, recibirá honra. Será una persona sabia. Donde quiera que llegues te van a honrar, aunque no te lo digan. Aunque para probarte se quieran burlar de ti, a ver cómo reaccionas, como quiera, como tú eres guiado por la palabra de Dios, tú sabrás controlarte. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, la templanza estará en ti y nada te afectará. Por eso dice, recibirás honra. ¿Qué más dice en el 20? El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuidado ahora. ¿Quién es tu compañía? ¿Quién es tu amigo, amiga? ¿Con quién estás dedicando mucho de tu tiempo, de tus días, de tu vida? ¿Qué estás aprendiendo de esa persona? ¿Está esa persona siendo guiada por principios eternos de Dios de acuerdo a su palabra? ¿O está esa persona siendo dirigida por lo que el mundo ofrece y a donde el mundo le lleve, por ahí va? Y lo más probable es que tú también te estás dejando llevar en esa dirección, por esa corriente, y no te das cuenta. Porque dice aquí, el que anda con sabios, sabio será. Pero dice, más el que se junta con necios será quebrantado. Dios no quiere que seas quebrantado, quebrantada. Dios quiere que siempre andes firme. Dios quiere que siempre andes de gloria en gloria. Que andes en victoria en tu vida. Victoria no quiere decir que no llegan ataques del enemigo. No quiere decir que no vendrán aflicciones a tu vida. Lo que quiere decir que en cada ataque Dios te dará la victoria y en cada aflicción Dios te dará la fortaleza. Eso sí quiere decir. Pero que tú puedas dejarte llevar por Dios. Aleluya. Aleluya. El dicho común, el refrán, como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Dirás, no me compares con ellos. Tarde o temprano vas a actuar como la mayoría o como la persona que más te está influenciando. Despierta. Despertemos. Dios nos da consejos que nos favorece a nuestras vidas. Dios es el sabio. Dios es el que conoce todo. Dios entiende los corazones de las personas. El Espíritu de Dios nos inquieta. Más vale que aprendamos a oír su voz, a sentir su inquietud y a no rechazarlo, porque es por nuestro bien que lo hacen. Miren, otro lugar ahí en el versículo 24. Ahora nos dice de los padres hacia los hijos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otra vez,
el que detiene el castigo es como la etapa número 3 o 4 tal vez del proceso de aprendizaje. Lo primero es una enseñanza acorde a la capacidad mental de la persona. Una enseñanza. ¿Ya lo sabes? Sí, listo. Cuando esa persona lo está haciendo bien, qué bueno. Sigue por ahí, vas muy bien. Cuando esa persona se desvía, una corrección. Así no es. Una amonestación. Así no es. Si vuelve y lo hace mal, otra amonestación, ahora más fuerte y más serio. Si lo sigue haciendo mal, ya se vuelve rebeldía, un castigo. Pero la Biblia dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero no te apresures a destruirlo. Es un castigo, no es con rabia, no es con ira. Es de acuerdo a la palabra, porque si no le va a ir peor. Si no le castigas, no lo amas. Lo estás dejando a que se destruya en la vida. Pero si lo amas, desde temprano lo corriges. Con la palabra. No con que mi abuelo me dijo, mi bisabuelo dijo, en el tiempo mío era así. No, olvida eso. ¿Qué dice Dios en la palabra? Requiere que entendamos la palabra, que nos dediquemos a leer la palabra y Dios nos va a dar sabiduría. Pero padres, hagamos como Dios nos manda. Enseña al niño, instrúyelo desde niño en sus caminos. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra. Estos consejos son muy importantes. Espero en Dios que todos podamos asimilarlo. Vamos a volver al libro de Isaías, capítulo 1, por favor. Isaías, capítulo 1, versículo 21. Aquí tenemos ahora lo que Dios dice de su pueblo, aquel pueblo que Él sacó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Les mostró a ellos su gran poder, su favor en todo el trayecto del desierto y después que entraron a la tierra prometida, etcétera. Y Dios con ellos dándoles victoria, ayudándoles en todo, proveyendo lo que necesitaban. Pero ellos miraron a su alrededor y se dejaron engañar. A un extremo de apostasía, donde rechazaron al Dios que le había dado la salvación y la victoria una y otra vez. Y aquí dice Isaías, capítulo 1, verso 21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Es casi un lamento. Se convirtió en ramera, en prostituta, aquella ciudad que era fiel a Dios. Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidios. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Escuche bien, una ciudad, un pueblo, un país que estaba muy recto delante de Dios, obedecía la palabra, Dios se manifestaba en ellos. Pero ¿qué tal? ¿Cómo se dejó engañar? Si tenía una relación tan linda directamente con Dios. Por eso la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque el enemigo es demasiado astuto. Y si una persona se descuida, fácilmente puede caer en un error. Este pueblo cayó en un error. Y no quiere decir que Dios no le amonestaba y le corregía y le decía, sí, pero se hicieron oídos sordos, no querían oír. Dios les mandó una y otra vez palabra, profetas. Ellos le hacían caso omiso, no querían oír palabra. ¿Qué dice Dios? Verso 24. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos,
el fuerte de Israel. Mire cómo dice, ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Qué manera, ¿eh? Y dice, y volveré mi mano contra ti, contra el pueblo, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Paremos allí, de una manera fuerte, de una manera que ellos no esperaban, de una manera que les iba a doler. Porque si por la buena no quisieron, por la palabra que les enviaba una y otra vez, por la misericordia que mostraba a ellos una y otra vez, cuando caían y Dios les decía y los perdonaba, su misericordia siempre seguía allí. Pero llegó un momento en que Dios dijo, hasta aquí, te voy a limpiar. Te voy a quitar todas las escorias. Te voy a poner purísimo. ¡Ay, Dios! Y así lo hizo. Lo puso en las manos del enemigo. Ese pueblo fue destruido. Quedó un remanente. Con ese remanente Dios volvió a levantar. Pero hoy día hay una esperanza para nosotros. Hoy día se cumple también lo que dice el próximo versículo. Dice el versículo 26. Restauraré tus jueces. Se lo dijo a ellos, pero nos dice ahora a nosotros, ya veremos por qué. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Dios dice, a ese remanente lo voy a levantar y ellos serán fieles y ellos serán llamados ciudad de justicia. Conocerán a Dios de una manera dura también. Pero ¿qué pasa con nosotros que nos ha alcanzado estos tiempos? Que no estamos en aquellos tiempos. Cosas muchas poderosas han pasado. Cristo vino a la tierra. Desde que Él vino, cambió la historia de la humanidad. Es antes de Cristo, después de Cristo. El Señor entonces, a aquellos que hemos vivido vidas desastrosas, en desobediencia, en cuantas cosas que no convenían, el Señor, por su misericordia, nos muestra la verdad por medio de su palabra, por medio de su espíritu, nos hace entenderla. Venimos a Él y nos limpia y nos quita todo esto que teníamos y nos hace puros, sin necesidad de destruirnos, nos purifica. Vaya por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Veamos qué nos dice allí la palabra. Versículo 5. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, hablando de Jesús, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados nosotros mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios
que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Miren lo que dice el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Paremos allí. Vemos aquí cómo en Cristo Jesús, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Cristo Jesús vino para que fuera quitado ese sistema de sacrificios que a Dios no le agradaba. Porque Dios corregía a las personas, luego venían, traemos esta ovejita así, perdóname, y volvía y seguían con su pecado. Dios vivía ofendido. Dice, no te agrada sacrificio y ofrenda y holocausto, te agrada que el pueblo sea obediente, que te obedezca, que actúe de acuerdo a tu voluntad. Pero Jesús vino a hacerlo así. Y Él fue perfecto, sin pecado, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la Biblia. Y porque fue el único ser humano que vivió perfecto en esta tierra, era el único ser humano que no debió morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Él nunca pecó, no podía morir. Él decidió morir, entregar su vida a cambio de aquellos que por sus pecados debían morir, pero ahora por su gracia Jesús compraba en esa sangre, por ese sacrificio, compraba el alma de todos los que en Él creyeran y les iba a dar vida eterna. Dice la palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Y nosotros estamos ahí con Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mostrado que nos ha limpiado, nos ha purificado, quitó toda escoria, toda inmundicia, todo aquello que desagradaba a Dios. Dios dijo, leíamos en Isaías 1, ahora me voy a vengar, sí, pero no de nosotros, sino de aquel espíritu malo que estaba influenciando nuestras vidas y los avergonzó. Pero ahora estamos en la vida, caminando diferente. Pero quiero entrar en un punto que es demasiado importante. La Biblia dice, de Dios nadie se burla. No os engañéis, dice Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra en la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu segará vida eterna, dice. Dios no puede ser burlado. Comprendámoslo muy bien. Muchas personas, demasiada gente en el cristianismo. Ese versículo 14 que leímos lo han torcido en el significado, lamentablemente. Se quedan allí como que hasta ahí Dios escribe, donde dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dirán, amén, qué bueno, ya. Y ahí es que viene, y si cometes pecado, no importa, yo soy santo para siempre. ¿En serio? ¿Con lo que estás haciendo? Sí, ya Cristo Jesús pagó todo y me limpió todo. Espérate, aquí hay algo que no está bien. Tú estás jugando con Dios si no te das cuenta. No, es que ahí dice que para siempre los hizo santificados. Sigamos leyendo entonces. ¿Qué dice el versículo 26? Dice así, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Oyó bien? Estos que están pecando, confiados en que lo que dice en el versículo 26, nadie los separará del amor de Cristo, aunque haya pecado y maldad y todo, han torcido la palabra. Aquí dice, si estás pecando voluntariamente, una cosa es que alguien peca porque no sabía, por ignorancia, no sabía, se le corrige, uy, no sabía, perdón Señor, perdóname. Ok, bueno, Dios le perdona. Pero otra cosa es que alguien sabe y dice, no importa, Dios me va a perdonar como quiera, y lo hace. Ay, ya verás. Porque el que peca voluntariamente, ya no queda más sacrificio por esos pecados. Dice, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué más dice? Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El que peca voluntariamente está pisoteando al Hijo de Dios. Está tomando por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y está haciendo afrenta al Espíritu de gracias. En otras maneras, está ofendiendo a Dios de una manera terrible, prácticamente como aquel pueblo en el pasado. Y muchas personas creen que Dios le va a dejar pasar todo. Solamente el consejo de Dios es el que trae vida. Cualquier otro consejo extraño que viola la palabra va en perjuicio tuyo. Tengamos temor de Dios. Busquemos honrar a Dios con nuestras vidas. Dios dice aquí, aquellos que están en Él están guardados. Aquellos que se dejan engañar por el enemigo, y el enemigo que es astuto, recuerde a Eva en el jardín del Edén, con que Dios dijo que no comas de ningún árbol, con que Dios dijo esto. Sabe Dios que el día que coma va a ser como Dios. Y ella se dejó engañar. Muchas personas se dejan engañar hoy día. ¿Por qué? Porque el enemigo le presenta el engaño de una manera muy apetecible. Parece una delicia muy buena, pero es veneno. Es algo que te va a destruir. Pero muchos caen. No razonan. El Espíritu Santo es fiel y está advirtiéndote, diciendo, no lo hagas. Mira aquí, recuerda la palabra. La palabra también dice que no importa lo que haga, como quiera, Dios ya me perdonó, etc. Ay, Dios. Están haciendo afrenta al Espíritu, resistiendo al Espíritu, contristando al Espíritu. Esas personas, qué triste. Dice aquí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso el versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios va a juzgar a su pueblo. Y muchos dicen, no, ese juicio solamente es para ver lo bueno y la recompensa, según dicen Corintios. No. Te va a juzgar, porque no entra al cielo ninguna inmundicia. No entra al cielo nada de eso que estás haciendo. Solamente si te arrepientes de todo corazón mientras hay vida en ti, con la determinación de no seguir engañándote a ti mismo ni ofendiendo al Señor. Entonces, si lo haces así, Dios te va a perdonar, te va a limpiar. Pero si no lo haces así, porque sigues terca allí, Dios te va a juzgar. En aquel día, ya sabrás,
todavía hay tiempo. Recibe el consejo de Dios. Arrepiéntete antes que sea tarde. Cree la palabra. Si tú no juegas con Dios, si tú no te quieres burlar de Dios, si tú no quieres hacer las cosas que ofenden a Dios, déjame decirte, guíate por la palabra. Dios te va a sostener. Pero si tú eres de aquellos que está oyendo una voz extraña, que te hace estar tranquilo, tranquila, aunque recibes alguna amonestación, este porque es muy religioso, este porque es así o así, cuidado, es por tu bien. Todos daremos cuentas al Señor, dice la palabra, y recibiremos de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Voy a terminar, primero voy a ir al capítulo 12 y después a Pedro. Primero, el capítulo 12, versículo 12, mire lo que nos dice. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga, para que se sane. Si sabes que hay algo débil en ti por lo cual el enemigo te está usando, manipulando, jugando contigo, ponte en alerta. Lo que sea que tú sientes, pero casi siempre por aquí es que caigo. Cuidado, entonces, hermano, busque a alguien que le ayude, dispóngase a llevar eso que le está causando estos problemas, llévelo a los pies del Señor y sométase a la voluntad del Señor y no a eso que tú estás queriendo hacer. Es decir, tenemos que tomar medidas, hacer sendas derechas, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Ser santo no significa, te van a rendir tributo, nada de eso. Ser santo significa apartado del mal, apartado de la inmundicia, apartado para Dios. Termino entonces donde dice Primera de Pedro, acompáñenme por favor allí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí lo dice Pedro muy claramente, como un ruego. Usted dirá, no, como una imposición, un ruego, hermano, a ti es que te conviene. Dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos, en el sentido, por más bien que estés aquí, por más salud que tenga, por más energía que tenga, déjame decirte, tú estás en la tierra como extranjero, como peregrino, por un tiempo. Este no es tu lugar para siempre, algún día te irás. Entonces dice así, que os abstengáis, que no los complazcas esos deseos carnales que batallan contra el alma. Esas tentaciones lo que quieren es manchar tu alma. Si te dejas llevar por alguna de ellas, ya caíste en la trampa del enemigo. Dice que os abstengáis, tú puedes. Siempre decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, eso también. Tú puedes resistir con el poder de Dios. Tú puedes decir no con el poder de Dios. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de ti. Quiere decir que por más que quiera forzarte, no puede obligarte. Podrá presionarte, pero no morirás en esa presión. Más bien te volverás un diamante de la presión y vas a relucir. Vas a tener más valor y tu poder ahora se va a conocer más.
Resiste. No te dejes llevar por esas debilidades. Dice, es que yo soy débil, es que estoy en la carne. Dios conoce mi debilidad. Sí, por eso te manda ese mensaje, porque no quiere que te destruyas. Dice más, dice cómo hacerlo, verso 12. Manteniendo vuestra manera de vivir, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a supervisor, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dios nos manda a someternos a toda autoridad humana. Solamente cuando la autoridad humana quiere que violemos lo que la autoridad superior, que es la de Dios, nos dice, ahí no vale. Pero siempre que no viole lo que Dios dice, sométase. A eso nos manda la palabra, a no hacer rebeldes. Pero de nuevo, si Dios dice, esto no lo hagas, y ahí dice, sí, eso no importa, yo te mando, soy el jefe aquí. No, el jefe de jefes me dice, eso no se hace y yo no lo hago. No importa lo que usted me haga. Ya ahí sí es resistir por causa de la palabra para honrar a Dios más que a los hombres. ¿Qué más dice? Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Son consejos. Nosotros debemos vivir lo más posible. Y si usted diría, hermano, ¿quién puede? Tú puedes si te dispones. No, eso es demasiado. Ok. Donde tú crees que no puedes, ya estás cayendo. Donde dices, eso es muy fuerte para mí, esa es tu caída. Porque si ni siquiera te quieres esforzar. Antes de comenzar la carrera te rindes. Dices, no, yo no llego tan lejos. Ok, ya quedaste en el hueco. Pero si tú dices, no, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo todo lo puedo, voy a seguir. Y si me canso, Dios me dará fuerza. Y si no puedo, Dios me hará que pueda, etcétera. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pongámonos en pie, por favor, hermanos. Es maravillosa la palabra de Dios. La palabra de Dios produce vida. Te hace comprender las cosas como son. Recibe estos consejos. Son de beneficio para tu vida. Y muchos más. Porque toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis produce vida. Temor de Dios, pero también paz y gozo en la tierra. Porque no andas con temor a nada, porque Dios está contigo. Aleluya. Aleluya. Entonces vamos a orar. Si Dios te ha hablado, actúa, respóndele de acuerdo a lo que tú sabes que tienes que hacer. Puede ser una confesión, puede ser una disposición a seguirlo, a creer en Él, a no ofenderlo más. De acuerdo a como Dios te diga, actúa, para que esa palabra no venga en vano a tu vida. Porque entonces dirás, ¿para qué vino si como quiera el enemigo se la robó? Pero si tú la aprecias, no dejarás que te la robe el enemigo. La vas a atesorar y como un tesoro muy valioso decir, Señor, que se quede en mi corazón, porque yo no quiero fallarte, yo no quiero tener problemas, no quiero que mi alma esté en peligro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada corazón, cada vida. Solo tú entiendes
las cosas, Dios. Entiendes la realidad, el porqué de todas las cosas que hacemos. Tú sabes, Dios. Y tu santa palabra nos dice claramente cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer para vivir vidas exitosas, vidas en victoria, vidas de una manera, Señor, que es agradable ante ti, pero que podemos disfrutar de tu creación, porque así tú permites, Señor, mientras estamos en esta tierra. Perdona, Señor, cada persona que se ha desviado. Perdona, Señor, cada persona que ha escuchado enseñanzas torcidas, tergiversadas, manipuladas, y sus vidas hoy, en lugar de dar fruto para tu gloria, son una lástima en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu misericordia alcance a todos los creyentes que han considerado que era verdad lo que ellos escucharon, y por causa de creer que eso era verdad, sus vidas se volvieron descuidadas, sus vidas se volvieron ahora inútiles. Pero te pido, Dios, hoy, háblales, hazles comprender la verdad, Señor. Restáuralos, Padre, límpialos, purifícalos, quita toda escoria espiritual de sus corazones, y que todos puedan levantarse como ese ejército tuyo a conquistar en la tierra las almas por medio de la verdad tuya, Señor, que es tu palabra, y con la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, aquellas personas que tú estás inquietando a que den el paso a tu servicio, a que te digan: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy listo, estoy dispuesto a pagar el precio por causa de tu evangelio, por causa de las almas. Padre, sosténlos, quita todo temor, quita todo sentir de ineficiencia, de ineptitud, y permite que puedan entender que eres tú que das la capacitación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú eres que nos capacitas, tú eres que sostienes nuestras manos adelante. Padre Santo, permite que tu obra en toda la tierra pueda seguir haciendo como tú quisiste, Señor, conquistando las naciones para Cristo, llevando el conocimiento de la verdad en Cristo, para que las personas escapen de las garras del enemigo, para que no tengan que ser sometidas a ese castigo terrible, sino que por tu gracia sean levantadas en gloria. En tus manos estamos todos, Señor, y te agradecemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya.